Bueno, mis amigos, y ya estamos de vuelta con muchísimo más de Mesa del Debate. Seguimos conversando con nuestro invitado especial, el ingeniero Edwin Vargas, con quien estuvimos hablando ya un poquito de lo que podría ser el terremoto en Santiago, en República Dominicana, si este llegase a ocurrir y otros temas. Ahora, pues vamos a seguir conversando con él, otros temas importantísimos que tenemos y de mucha actualidad. Uno de ellos es el que está desde marzo, bueno, en la República Dominicana, desde marzo hasta la fecha, que es el COVID-19, que no lo podemos dejar de tocar porque siempre tenemos nuevas actualizaciones y nuevas cosas pues que comentar y que agregarle a lo que ha sido esta pandemia. También yo quisiera saber, ingeniero, para que toquemos, ¿qué está haciendo o qué podría hacer el gobierno? Sabemos que tiene muy poco tiempo en el gobierno, pero ¿cuáles serían las expectativas? ¿Qué está haciendo con todos estos temas? ¿Qué podría hacer con todos estos temas que nos afectan y podrían afectarnos en el futuro? Así como también, pues vamos a hablar de los nuevos cargos que han surgido en Santiago, que es la ciudad que por el momento nos interesa un poquito más, y hablar, seguir hablando un poquito más de usted. Vamos a ver, ingeniero, sé que usted escribió un artículo sobre el COVID-19 y el impacto que ha tenido en la ciudad de Santiago. Sí. Sí, definitivamente, particularmente, aunque no soy médico, pero soy analista y para hacer opinión uno tiene que tener conocimiento de causa y escribir lo que uno cree que ha estado pasando. El COVID en la República Dominicana, precisamente, nos llegó el día 1 de marzo a través de un contagio importado de un turista italiano que duró aproximadamente más de 60 y pico de días. O sea que pero en Santiago de los Caballeros llegó el día 5 de marzo con un niño que precisamente vino del extranjero, porque el COVID en su inicio fue clasista, es decir, no estaba en los pobres, sino estaba precisamente en la gente que tenía el poder adquisitivo de la recreación, del viaje. Y entonces la ciudad de Santiago de los Caballeros, en los análisis que yo tengo desde el mismo primer día hasta el día de ayer, puedo decir con toda propiedad de que el pico de la pandemia, porque aquí todo el mundo habla de pico, pero que no ha habido tal pico en la República Dominicana porque no se ha comportado un contagio exponencial. Es decir, ¿a qué llamamos un contagio exponencial? Es que si hoy se dan 2 casos, mañana tienen que darse 8, pasado mañana tienen que darse 20, al otro día tienen que darse 40, pero más sin embargo, porque aquí en la República Dominicana y en toda parte del mundo, los datos que están aportando estadísticamente no son toda la verdad, porque en primer lugar, una enfermedad desconocida, en segundo lugar, no se tenían los recursos, en tercer lugar, las pruebas. Entonces, ¿qué resulta? Pero tenemos que manejarlo con las estadísticas y en base a esas estadísticas que hemos tenido, el 15 de abril ocurrió el pico del contagio en la ciudad de Santiago de los Caballeros y perfectamente todo estaba planificado para que el día 2 de junio ya la pandemia, el pico, estuviese ya en su punto más bajo y controlado, no desaparecer, porque no va a desaparecer porque República Dominicana depende mayormente del turismo. Es decir, que nosotros vamos a estar conviviendo con lo que es el contacto con el mundo, pero en el caso de Santiago, que era muy diferente a lo que estaba ocurriendo en el país, si uno analiza ambos gráficos, se ve que ahora que la República Dominicana está mostrando índices de positividad hacia la baja, porque estábamos en un 18 y subimos hasta un 38, 37% de positividad, y ahora, por lo menos en el día de ayer, estuvo cerca de un 13%, aunque la acumulada de las últimas 4 semanas está en 27%, lo que significa que la pandemia en Santiago y en República Dominicana debió estar controlada el 2 de junio. Pero ¿qué resulta? Que aparte de que no habían las pruebas suficientes para identificar los contagios a la velocidad que uno requería, entonces resulta que los procesos electorales, en el caso de Santiago, el primer proceso electoral que se llevó con las municipales, resulta que esa fue la fecha donde pasó de ser clasista el contagio en la gente rica y clase media, pasó entonces a los barrios
en donde ahí comenzó ya el gran problema comunitario, en donde ahí Santiago se salió de control. Aún está fuera de control Santiago, ahora con menos intensidad, pero sí sigue fuera de control. Y entonces resulta que el gobierno, quiera o no quieran, el ministro de Salud, como que medio jugó a la política de meter el miedo a los electores, como el gobierno tenía la mayor capacidad de llevar gente a votar. Bueno, pues era una estrategia del gobierno, ¿verdad? De que si yo tengo más capacidad de ir a llevar gente, porque además tengo una nómina bastante voluminosa, entonces eso a mí me favorece. Entonces ahí no se hicieron las pruebas a tiempo y resulta que después que el partido de gobierno perdió las elecciones, entonces soltó, como se dice en buen dominicano, soltó el COVID en banda. Es decir, que las próximas autoridades decidan. Que resuelvan. Exactamente, entonces ahí esto se salió de control porque ya no había ninguna motivación en cuanto a atender los logros que se habían obtenido diríamos, hasta el 15 de abril, que había unos logros bastante interesantes, y el 2 de junio. Entonces resulta que las medidas asumidas, yo entiendo que hay que reforzarlas. Ya este gobierno ha estado comenzando a con el toque de queda, he escuchado por ahí que dicen que lo quieren dejar hasta diciembre, que si se pone 24 horas. Yo entiendo que lo que nos hemos sacrificado, ¿verdad? Con ese toque de queda, y es precisamente lo que nos estamos cuidando. Donde quiera que uno va, uno se cuida. Entonces, yo creo que el toque de queda ya debería de quitarse. Ahora sí regular los negocios nocturnos, que no hayan bares, que no hayan discotecas, que los restaurantes solamente se les permita cierta cantidad de comensales, que estén en aire libre. Y entonces regular todo lo que tiene que ver con lo que es las actividades que están programadas, al igual que de día, porque si yo fuera ministro de Salud o el presidente de la República, yo tendría medidas mucho más fuertes, como es el caso de por qué algunos bancos comerciales son los principales causantes del COVID, cuando ellos pueden precisamente abrir todas las sucursales o dar otro tipo de servicio, más sin embargo eso se mantiene ahí desde el 1 de marzo hasta la fecha y se ha mantenido igual. Entonces yo entiendo que hay que endurecer, y aquel negocio que violente los protocolos, automáticamente vamos a cerrarlo. Aquel que violente las ordenanzas y los reglamentos que se han ordenado a través del decreto, entonces automáticamente tenemos que hacer medidas de fuerza, porque los daños económicos que hay en la República Dominicana en este momento serían peores y de una mayor longitud de tiempo. Es decir, que si no actuamos con la fortaleza, porque ya se ha demostrado que los dominicanos somos muy pegajosos. Imagínate tú que nosotros tenemos. Y que lamentablemente la vacuna todavía aún salga, nosotros no somos un país desarrollado para tenerla como primera instancia. O sea, vamos a convivir con Italia por mucho tiempo más. Bueno, por mucho tiempo. Pero es que nosotros tenemos ahora mismo la bachata, patrimonio cultural no de la humanidad. Hay otro género, ¿verdad? Y además también el merengue, pero ahora también está la música urbana. O sea, todo eso combinado con el romo, con el hacinamiento de nuestros barrios, nosotros no vamos a salir si la población... De personas, da pegarse a las personas, da claro, pero, botella, da todo eso, lamentablemente. Claro, si nosotros, la población, el gobierno, no nos pone en cintura, yo estoy en desacuerdo ya que continúen que quiten el toque de queda, porque los resultados que estamos obteniendo, ¿verdad? El sacrificio es muy grande de aquellos que estamos cuidando. Ahora tenemos que hacer fuerte con aquellos que no cuidan y además que están contagiando. En el caso de Santiago, 69 casos el día de ayer. Pero Santiago, por ejemplo, Cuba, el hospital tiene 4,000 y pico. Y Santiago tiene 2 veces más que Cuba, lo que significa que tenemos que revisarnos, y ahí es donde está el daño en el comportamiento de unos indisciplinados que el gobierno va a tener que aplicar. Además también el gobierno tiene que también que regular el tope de hora en que los trabajadores pueden trabajar, porque estamos viendo que en la ciudad de Santo Domingo a las 7, a las 8 de la noche nuestras avenidas están completamente abarrotadas, lo que significa que eso hay que también que regularlo, a que los empleados puedan salir cerca de las 4 de la tarde, y otras medidas más también, a que violenta el toque de queda hasta ahora.
Bueno, porque les detengan el vehículo hasta que termine el toque de queda y así de esa manera nosotros podemos reducir y seguir combatiendo el COVID, no sé por cuántos años, hasta que llegue la vacuna, pero tampoco estamos exentos porque toda vacuna no tiene la seguridad perfecta, siempre hay un porcentaje de anomalía y el cual eso vamos a tener que compartir. Cuba tenía todo muy regulado y ahora resulta que antes de ayer hubo un rebrote de 92 casos, que es un escándalo, cuando ya en República Dominicana, cuando no hay 1000 casos, ya nosotros sentimos como que todo está bajando, pero afortunadamente hay una luz al final del túnel y es que los hospitales y la clínica privada han estado descendiendo el grado de ocupación. Si nos vamos a nivel nacional, en el sector público solamente está ocupado un 20% de las camas. Y en cuanto a la UCI, estamos hablando de un 48%, pero no así en la ciudad de Santiago. Aunque hemos descendido, aún todavía la ocupación de camas en el sector privado, estamos hablando que está por encima del 70%. Y en el caso de la UCI, también hemos bajado, pero eso no significa que Santiago no esté, como dicen los campesinos, está cundido de COVID, sobre todo en el sector de los barrios, en la zona sur y en la parte oeste, como es el caso de Cienfuegos. Exacto, exacto. No te escuchamos, ingeniero Peguero, tienes el micrófono apagado. Ahora sí, mire, yo entiendo que esa medida de tener los bancos cerrados y establecimientos cerrados no es funcional. ¿Por qué? Porque todos seres humanos, nosotros que no somos países ricos, que vivimos con el día a día, si vamos al banco a hacer una fila, muchas veces ni el espacio donde está el banco es para hacer la fila, para cumplir las normas del distanciamiento. Entiendo que si se abren todas las sucursales de los bancos, se puede minimizar esas filas y esa aglomeración de personas afuera. Así mismo con los establecimientos comerciales. Uno va, todo el mundo tiene la necesidad y cuando consigue, como decimos nosotros, los 10 pesos, como dice el ingeniero del lado popular, pues vamos a buscar lo que necesita nuestra familia. Y no vamos a volver a la casa sin ella porque no nos vamos a morir de hambre. Y el dominicano entiendo que perdió el miedo. Y el dominicano le perdió el miedo al COVID. Y eso no es noticia, y eso no es... Eso es un asunto ya irrevocable, eso no es forma, eso le va a dar todo el que está, tenemos que irnos cuidándonos, sí, real y efectivamente. Pero cuando no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre cerrado en la casa porque no todos disponemos... El deseo, como decía el ingeniero, del ron y la bachata. Lo va a matar más rápido que el COVID. Eso es así. Mire, los niños ahora mismo, los míos, yo tengo niñas pequeñas, y a veces me piden que los saque. Yo los monto en el vehículo y salgo con ellas sin desmontarme, darle una vuelta, y se les nota el cambio en las caritas, que ya están hartos de estar así. Entonces, eso es lo que los seres humanos tenemos nosotros que minimizar y ver qué buscamos, qué estrategias, pero encerrado yo creo que no vamos a nosotros a conseguir, ni vamos a mejorar, y tenemos una economía que va en picada. No, y se ha visto que no vamos a mejorar porque los casos siguen en aumento. Vamos a mejorar una economía que va en picada y entendemos que no importa el partido ni el gobierno que esté de turno, si no abre la economía, nos vamos a morir de hambre. Para morir de hambre vamos a morir arriesgando. Eso es lo que pienso de esa manera. Ingeniero Erwin, usted como director de la Comisión Técnica del PRM, ¿cuál cree usted que será la reacción ahora del nuevo gobierno con relación a estos temas que hemos tocado esta noche? Sin hablar de la educación, la reacción, sin hablar de otros temas que son mucho más importantes, pero ¿cuál sería la reacción que usted cree? La reacción en cuanto a Keynes. En los temas que nosotros hemos hablado, ¿cuál cree usted que es la reacción del nuevo presidente, aún contando que es muy pronto para decir que ha hecho bien, que no ha hecho y que ya las cosas tienen mejoría? Por ejemplo, con el COVID-19, ¿cuáles serán las reacciones? ¿Cuáles serán las medidas a tomar? ¿Cómo se estará manejando con estos temas de importancia que tenemos ahora mismo y que hemos compartido esta noche? Bueno, sí, hasta este momento el presidente ha estado muy claro y es como decía Samuel, de que la economía tenemos que convivir entre lo económico y la pandemia, y la gente ya le perdió el miedo
aunque yo siempre había dicho que la cantidad de muertos que está produciendo el COVID son menos de lo que se produce normalmente en cualquier país del mundo. Lo que pasa era que ante un enemigo desconocido, entonces la gente le tenía el temor. Y ya los médicos han ido aprendiendo. Entonces el presidente de la República ha tomado unas medidas que podríamos decir que muchas son muy valientes, porque el enfrentar lo que es la política económica del sector turismo, donde ha ofertado lo que ningún otro país en el mundo ha ofertado, de darle seguridad al turista, pero además también de pagar el seguro. Y en el caso de que se contamine, se contagie, entonces también le va a cubrir el viaje de regreso. Es decir, que le está dando una serie de garantías. Y a nivel de lo que se refiere a la cantidad de pruebas, pues también ya importó el primer lote de 100.000 pruebas, que si calculamos 7.000 por día, que solamente se han desarrollado un día, porque la meta son 7.000 por día, pero parece que hay mucha dificultad todavía con el Laboratorio Nacional, y resulta que entonces las medidas que el presidente ha tomado, ya consensuadas con el otro gobierno, porque los toques de queda fueron consensuados, las últimas políticas del penúltimo toque de queda también fue consensuado. Entonces ha tomado la buena medida como es incentivar la mayor cantidad de pruebas, el asunto del turismo, mantener la economía abierta, pero no solamente abierta, porque yo creo que una economía abierta sin controles sanitarios, entonces se va a complicar más. Yo soy partidario de que hay que mantener la economía abierta con medidas de fuerza. Yo te permito, pero si tú no cumples, entonces estas son las consecuencias. Y en el caso de Santiago, el presidente de la República y el Ministerio de Salud Pública deben de cerrar, deben de trancar los territorios de mayor contagio en Santiago, como es la zona sur y Cienfuegos, por espacio de 10 días, con tal de determinar a través de miles de pruebas que se realicen, ver la cantidad de contagiados que hay para fines de poder controlar. No cerrar la ciudad de Santiago, a igual que el Gran Santo Domingo, que es donde está también en la parte de mayor contagio, y entonces poder complementar, porque esta falta de, podríamos decir, una decisión de tomar medidas de fuerza, eso nos puede ocasionar a nosotros mucho daño por el sistema cultural de nosotros los dominicanos, como decíamos, que no es verdad que nuestros barrios se van a quedar tranquilos. Mira cómo hemos visto que le han caído a pedra limpia a nuestro policía. Contando que aquí hay barrios, contando con que aquí hay barrios que ni la policía mayormente puede entrar. Imagínense. Porque en el barrio, Inés, en el barrio hay muchas cosas que no se ven, pero se mueven. Las drogas que están metidas en la mayoría de nuestros barrios necesitan, ¿verdad? Y ya hasta los delivery lo estaban hackeando, porque habían obtenido unos permisos que eran falsos, con tal de ella comercializar las drogas en la ciudad de Santiago del Caballero. Es decir, que el presidente va a tener que tomar medidas más enérgicas y sobre todo en los territorios. Y yo soy partidario de que hay 12 provincias en la República Dominicana que el contagio es muy bajo, el cual podían tomar en cuenta, ver si la parte de educación se podía hacer de manera presencial, no así en el resto del país donde los contagios son muy altos, pero en provincias donde hemos demostrado que el contagio es muy bajo, como es el caso de Dajabón, como es el caso de Montecristi, como es el caso de Bauruco, no así de Pedernales, porque Pedernales, aunque tiene poca gente, es el segundo territorio de mayor contagio en la República Dominicana. Bueno, ingeniero, yo creo que este año se va a pasar en limpio el tema de la educación. De todas formas, ya también hablando un poquito y cambiando de tema, yo también quería ya tocarle a usted personalmente, ya con relación a lo que ha hecho el gobierno, sus expectativas, las reacciones de las cuales ya hemos hablado. También visto que el gobierno está en un momento que heredó la pandemia, la crisis económica, debe ahora también lidiar con nuevos cargos, nuevos incumbentes, ¿verdad? Quitar, poner. Dígame usted, ¿ha sido nombrado, visto que usted ya es un alto dirigente del PRM, tiene algún cargo político? Bueno, mira, la situación hay que entender, dice que hay que entender el corazón de la llama, que dice que solamente el cuchillo lo sabe, ¿verdad? Yo como director de la comisión técnica
y como técnico, y es presidente del CODIA, siempre uno aboga porque se le den entrada a profesionales de alta eficiencia, porque un gobierno del cambio precisamente tiene que hacer el cambio, pero con lo mejor que se pueda tener. En el caso nacional, bueno, pues el gobierno ha tenido la, la dificultad porque son tantos los aspirantes, pero son pocos los cargos, y más ahora que están tratando de darle mayor calidad al gasto, eliminando instituciones que hacían doble funciones con otras más. Entonces resulta que en el caso mío, yo aspiraba que, como yo soy especialista mayormente en ingeniería ambiental, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la institución, diríamos, de mucho más prestigio y donde uno podría aportar más, porque una cosa es que tú ganes un salario y otra cosa es que tú te sientas una persona realizada en cuanto de aportar. O sea, nosotros los técnicos no nos importa mucho el salario es bueno, pero creo que la zona donde tú puedas trabajar y puedas aportar era Corazán, y resulta que la pusieron ya en le China. ocuparon el cargo, ya le ocuparon el cargo. No sé si lo han ocupado, pero yo entiendo que cuando entremos en detalle, no se utilizaron las personas adecuadas, preparadas para sustituir un staff ya de técnico, la mayoría con maestría, la mayoría con mucha experiencia. Y en el caso mío, te voy a dar la primicia, mientras inicia este gobierno, nosotros vamos a desempeñar, ya estamos posicionados en la gerencia de análisis y estudio de pérdidas en el norte. Es decir, que ahí usted es el primer medio que están informados, la primera persona que públicamente lo conoce. Muchísimas felicidades, ingeniero. Bueno, en mesa del debate se dijo que conste. Bueno, perdóname, bueno, ingeniero. entonces, yo le agradezco, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, se los aviso. Pero perdóname, que yo quiero interrumpir al ingeniero. Quizás esa es una de las preocupaciones del sentir de muchos ciudadanos, amigos, en el cual ingenieros también decían que qué está pasando con el PRM, que hombres de la data del ingeniero Irving no está posicionado en una posición, no que esa no sea una posición menos importante, pero hay posiciones que demandan de una persona con un nivel y que deben ocupar esa posición. Ahí había un escrito por un periodista no muy agradable de la Corazán, que no quiero citar porque no me gustan los problemas, pero sí estuvo citada. Oí también algunos comentarios, algunos videos que me enviaron, pensando como que yo iba a subir eso. No, tampoco, no soy hombre de chisme, no me gusta, porque hay tras del telón y lo que hay delante del telón, que uno puede explicar muy detalladamente de cualquier cosa que pueda pasar. Pero sí felicito al ingeniero en esa posición. Por favor, que había algo que tocar con el ingeniero Irving y ya se nos acabó. Sí. Pero yo quiero decir esto, perdóname Inés, porque escuché algunos comentarios, algunos videos que no fueron agradables y quería que el ingeniero hiciera ese favor de esclarecer esa situación que medianamente ocurre, que no se han tomado las personas idóneas para ir a los puestos idóneos, y la ciudadanía, los municipios de Santiago en especial, que somos bastante exigentes, nos sentimos atentados ante ciertas situaciones, porque una situación no se puede manejar así. Y un profesional de la data, del ingeniero Irving, medio ambiente lo necesita. Sí. Podemos tener un ingeniero de ese nivel de medio ambiente y ya estamos tranquilos porque tenemos una persona que sabemos lo que va a hacer. Lo necesita, la misma Corazón pudo haberlo necesitado. Bueno, que a nosotros no nos compete lo que haga el partido del PRM, porque son sus decisiones. En el norte vamos a tener tendremos un aporte, pero no lo que el país espera de un profesional de ese nivel. Y otros profesionales de nivel de PRM, como el señor Ramón Albuquerque, que también esperábamos los ciudadanos que tuvieran una posición de la que hay ahí con deficiencias, y que personas que prometieron resolver problemas eficientemente, hoy la fórmula se le olvidó y no hay nada. Entonces, ahí es donde está el cuestionamiento de la ciudadanía. Por ejemplo, en la misma institución que mencionó el ingeniero Irving, en Corazán, los requisitos para ser director de Corazán, ingeniero Irving, ¿está apto ese nuevo director?
Bueno, ingeniero Irving. parece que definitivamente Brevemente, por favor. fue una medida desacertada, porque cuando fui presidente del CODI en el año 2003, 2004, me tocó también que nombraran al señor Burgo, el cual me tocó hacer una rueda de prensa porque considero que no es la persona adecuada porque no es colegiado, ni tampoco un profesional en el área, debería ser civil, sanitario, y considero que si esa es una decisión desacertada que sorprendieron al presidente de la República, porque teníamos técnicos calificados para dirigir a Corazán, mucho más desacertada ha sido el staff de profesionales, no porque sean jóvenes, sino por falta de experiencia y de ubicar personas, por ejemplo, un arquitecto, que tengo entendido que va a nombrar un arquitecto, no sé si se nombró en la dirección de ingeniería, ¿verdad? Y muchas personas más sin tener la calificación. Okay. Es un error, porque si no hubieran ingenieros calificados, con su maestría, con todo su... Aunque no sean del mismo partido. Su perfil, porque aquí hay de todo especialista. Entonces resulta que se hace acompañar de un equipo que ante todo uno le puede desearle que le vaya bien, pero ante la crisis sanitaria que hay, ante la crisis económica que hay, ante la expansión de Corazán de manejar el acueducto de Cienfuegos y el de Hato del Yaque, entonces se necesita la eficiencia y Corazán maneja calidad de agua, por lo que yo entiendo que los ciudadanos de Santiago debemos de tener una fiscalización, porque todo va a indicar de que esa administración, que tristemente que nosotros queremos que le vaya bien, pero zapatero para sus zapatos, resulta que fue una decisión que en el caso de nosotros los técnicos la vemos como desacertada y creemos también de que el señor Burgo debió ocupar otra posición, no una posición tan delicada y con una ley específica que exige el perfil que debería de tener. Y en eso nosotros tenemos que oponernos, a igual que nos opusimos cuando se quería cambiar la ley de INAPA para hacerle la ley de INAPA en su artículo 7, en que no sea un ingeniero sanitario o ingeniero civil, sino hacerle un traje a la medida a una persona que es muy eficiente, pero se le pudo haber buscado otra posición precisamente. Lamentablemente nosotros tenemos ya que cerrar, se nos acabó el tiempo, pero ese es un tema muy importantísimo. Espero tenerlo nuevamente para ya desglosar y detallar muy bien este tema. Muchísimas gracias, ingeniero Irving, por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima vez porque seguramente lo tendremos nuevamente. Muchísimas gracias, Peguero, por estar conmigo esta semana. Gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar todos los sábados, 1 hora completita ahí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias, ingeniero. Boreal Televisión presentó